Matorral xerófilo: se considera como matorral porque en su mayoría predominan los arbustos, y la palabra xerófilo proviene del griego xero, que significa seco, y filo, amigo, y se refiere a las plantas que están adaptadas a la vida en un ambiente seco. Con el clima seco estepario, desértico y templado con lluvias escasas, su temperatura media anual varía de los 12 a los 26 grados centígrados. La precipitación pluvial que recibe es muy limitada, generalmente menos de 700 milímetros o 250 milímetros. Su altitud va desde los 0 hasta los 3000 metros. Su tipo de suelo es en general adverso para la vida. Son de drenaje deficiente, así como los salinos, alcalinos y yesosos. Llegan a ser por lo común arenosos o pedrajosos. El pH del suelo varía por lo común de 6 a 8.5. Ubicación geográfica. Cubren el 30% del país, 70.49 millones de hectáreas, desde el nivel del mar hasta 3.000 metros, pero generalmente por debajo de esta altitud. Habitan principalmente en el norte del país, desde Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, y en parte de los estados de San Luis Potosí, Durango y Guanajuato, parte de los estados de Puebla y Oaxaca. En el valle de Tehuacán también albergan matorrales. El matorral xerófilo es definido como un ecosistema en el que la precipitación pluvial es muy limitada, generalmente menos de 250 milímetros, y esto restringe en mayor o menor medida el florecimiento de la vida. La lluvia, además escasa, es irregular, calculando en promedio que al año existen de 7 a 12 meses secos, pero puede pasar años sin que llueva. Temperatura media. Habitan climas áridos y semiáridos, que pueden variar desde muy caluroso en las planicies costeras hasta relativamente fresco en las partes altas. En las zonas con precipitación inferior a 700 milímetros y con 7 a 12 meses secos por año. En amplias extensiones, su precipitación es de 300 a 400 milímetros. La temperatura promedio es de 12 a 26 grados centígrados. Las adaptaciones de las plantas a la limitación del agua varían desde reducir o eliminar sus hojas convirtiéndolas en espinas y realizando la fotosíntesis en los tallos, como es en las cactáceas y otras plantas del desierto, hasta la capacidad de absorber agua rápidamente aprovechando las escasas lluvias tormentosas que frecuentemente son las únicas que caen en los desiertos, o tener raíces muy profundas que alcanzan a utilizar los recursos acuíferos muy por debajo del nivel del suelo. Como especies en común tenemos al huizache. Su distribución en México se reporta en Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Como descripción general del huizache, es uno de los arbustos o árboles más importantes en las regiones secas de México. Se encuentra como vegetación secundaria de matorral xerófilo, es abundante en elevaciones de 600 a 2600 metros sobre el nivel del mar. Con un tamaño de 2 a 5 metros de altura, presenta como un tronco muy ramificado, sus hojas de 2 a 6 centímetros de largo, la flor generalmente de color amarilla. El fruto es una legumbre cilíndrica, verde al principio y negra después. Huele a miel cuando florece. El huizache se cultiva como ornamental y por su leña. Es cultivada o fomentada como forrajera y para el control de erosión. Es medicinal y se usa para curtir. Se emplea contra la diarrea, la tifoidea, la inflamación de la garganta, heridas, dolor de cabeza y contra las nubes en los ojos. Es la fuente de un aceite usado en la perfumería. El mezquite. Su distribución en México se encuentra en casi todo el país, principalmente en lugares áridos, desde Baja California, Chihuahua hasta Oaxaca y de Tamaulipas a Veracruz.
elemento característico de las zonas áridas de Norteamérica, aunque su distribución se ha extendido hasta algunas regiones áridas y similares de Centro y Sudamérica. Se encuentra como árbol o arbusto espinoso con un tamaño de 2 a 12 metros de altura, copa amplia y plana, follaje muy ralo y extendido, hojas alternas de 11 a 19 centímetros de largo, tronco corto y torcido, ramas con espinas, presenta sudor en racimos, sus frutos son generalmente de color amarillo. El uso que le dan es efecto restaurador, mejora la fertilidad del suelo, conservación del suelo, de control de erosión, medicinal. La resina en cocimiento se usa para curar la disentería y para algunas afecciones de los ojos. La corteza como astringente. En la industria farmacéutica la goma se usa para dar viscosidad a las mezclas que contienen polvos insolubles y pesados. La madera como fuente de pulpa para papel. En apicultura, néctar y valioso para la producción de miel de alta calidad. El cacahuate se encuentra en Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Querétaro, además de Zacatecas y Aguascalientes. Los cacahuates son componentes muy característicos de los paisajes culturales del trópico seco mexicano. Se presentan en matorrales xerófilos, florece en la temporada seca, octubre a marzo. Árbol de 2 a 13 metros de altura, tronco de hasta 40 centímetros de diámetro, lisos y grisáceos, muy ramificados con látex, flores de 5 a 7 y hasta 8 centímetros de diámetro, blanca, a veces rojo o púrpura, sus frutos en forma de cápsula de color café. Uso: medicinalmente la cocción de la madera es usada durante el baño para remediar la parálisis. Las cenizas son consideradas excelentes para hacer jabón en Guatemala y las vacas comen las cenizas en sustitución de sal. Empleadas en jabón para lavar la ropa, también se atribuye actividad insecticida. El piñón es originario de México y de Centroamérica, pero crece en la mayoría de los países tropicales. Nativa de México, pero ampliamente cultivada en Centroamérica, África y Asia. La planta de Jatropha curcas es resistente a la sequía y crece en suelos pobres, áridos y semiáridos. Es un arbusto que crece más de 2 metros de altura, con corteza blanco grisáceo y exuda un látex translúcido. Arbusto de 1.5 a 3 metros de altura, tallo erguido y ramas gruesas, con corteza blanco grisáceo. Hojas de 6 a 15 centímetros de largo y ancho. Fruto de forma oval de 30 milímetros. Cada fruto contiene de 2 a 3 semillas. Sus flores son pequeñas, de color verdoso amarilloso. El uso que se le da se puede encontrar en aceite de las semillas de Jatropha. Puede ser transformado en biodiesel mediante el proceso de esterificación. En el caso de variedades tóxicas de Jatropha, el aceite puede ser transformado en biopesticida. Los subproductos en la elaboración de biodiesel con aceite de Jatropha pueden utilizarse para hacer glicerina, fertilizantes orgánicos, entre otros que resultan de la extracción del aceite. El cornizuelo. Su distribución va desde México hasta Panamá. Es un árbol pequeño, arbustivo, siempre verde, tiene espinas rectas y huecas. Las hojas están divididas como si fueran plumas. Son infinitas, empieza a extender sus ramas desde la mitad del tallo y tiene una copa rala y angosta. Árbol o arbusto de 1 hasta 3 metros de alto. El tallo presenta las cortezas de color gris claro a gris oscuro con líneas rugosas. Las ramitas son bastante delgadas de color verde o verde grisáceo. Sus frutos son vainas curvas, aplanadas de color café a negruzco de 4 a 6 centímetros de largo. Se usa para leña y carbón. La lechuguilla. Abarca los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Algunas poblaciones naturales se han localizado en los estados de Hidalgo, Oaxaca y Estado de México. La lechuguilla es una especie abundante, posee un mayor número de individuos en poblaciones naturales, en comparación con aproximadamente otras 140 especies silvestres del género agave en el desierto chihuahuense. Arbusto con 20 a 70 centímetros de altura, hojas de color verde que conforman un racimo de 11 a 50. El uso que se le da principal es su fibra en la fabricación de cepillos industriales. También se utiliza como materia prima para la elaboración de diversos utensilios domésticos como cordilería, estropajos, cepillos, brochas para maquillaje, entre otros, que son elaborados tanto en especies nacionales como a nivel internacional. El agave pulquero.
San Luis Potosí, Puebla, Chiapas y Oaxaca. Es una de las especies que más se utilizan en la producción de pulque en México. De él obtiene el jugo llamado aguamiel. Es utilizado para elaborar la bebida. Planta comúnmente en roseta de 80 centímetros hasta 2 metros de altura. Presenta de 10 a 20 hojas de 70 centímetros a 2 metros de largo, por 16 a 40 centímetros de ancho. Flores de color amarillo de 7 a 11 centímetros de largo. Frutos capsulares con semillas negras de 8 a 9 milímetros de longitud por 5 a 7 milímetros de ancho. Utilizado para elaborar el pulque como forraje en las pencas, son consumidas por el ganado. Medicinalmente, las hojas son usadas para curar la gastritis, diabetes, cicatrizar heridas y tos. Además, se emplea en enfermedades del sistema digestivo, endocrino, heridas y desórdenes del sistema respiratorio y cutáneo. El agave azul es nativo de las tierras altas del oeste central de México. Se encuentra en Jalisco, Oaxaca y Puebla. Nativo de las montañas áridas de México, donde es cultivada para producir tequila. Más recientemente ha habido cierto interés en el potencial para producir etanol de esta planta. En forma de roseta con 2 metros hasta 2.5 metros de altura, flores de color amarillo. Se usa para el tequila, es producido para eliminación del corazón piña de la planta en su 12º año. Cosechas piñas normalmente pesan 40 a 90 kilogramos. Este corazón es despojado de sus hojas y se calienta para eliminar la savia que se fermenta y se destila. Órgano tropical. Es endémica de Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y México. Es una especie común que se ha extendido por todo el mundo. Es una planta carnosa de forma de columna, armada de espinas y con las flores de color naranja y rojo. Esta especie crece en los ambientes más áridos, donde las precipitaciones anuales son mínimas. Columnar de 1 metro hasta 40 metros de altura o más. Tallo erguido a 5 a 10 centímetros de espesor, de color verde oscuro. Flores generalmente rosa, frutos espinosos de color amarillento a rojizo. Hasta 4 centímetros de diámetro, semillas de color negro. En México, donde se cultiva extensamente, a menudo se utiliza para hacer cercas vivas o como decoración del paisaje. Fauna. Aunque no lo parezca, en los matorrales habitan gran cantidad de mamíferos. Algunos de los más vistosos son el berrendo, borrego cimarrón, gato montés, coyote, liebre cola negra, mapache, pecari de collar, puma, tejón, tigrillo, venado bura, zorrita norteña y varios murciélagos. Las aves sobresalientes que viven en los matorrales son la guacamaya, el búho cornudo, aguililla, el halcón mexicano, el gavilán palomero, caracara quebrantahuesos, lechuza llanera, el águila real. Además, el pájaro carpintero, el correcaminos y otras aves. Entre los reptiles que habitan en matorrales están la serpiente coralillo, la culebra, hay lagartijas, lagartija de las dunas, tortuga de bolsón, víboras o serpientes de cascabel. Huastecos. Los huastecos se llaman a sí mismos Tenec, que quiere decir los que viven en el campo con su idioma, sangre y comparten la idea. La mayoría de los Tenec de San Luis Potosí viven en la región de la Huasteca, al oriente del estado, localizada dentro de la cuenca del río Pánuco. Esta región está distribuida en los 18 municipios. Los Tenec comparten este espacio con mestizos y nahuas que ocupan el sur de la región. 11 municipios concentran 90% de los huastecos, de los cuales sobresalen Aquismón, Tanlajas, Ciudad Valles, Huehuetlán, San Antonio y San Vicente. La dispersión de las comunidades Tenec constituye un obstáculo para la introducción de servicios básicos como caminos, electricidad, agua potable y educación. El aislamiento de estas comunidades repercute en el ingreso de las familias, pues la insuficiencia de transporte eleva el costo de los productos comerciales. El huasteco es la única lengua que se encuentra separada geográficamente del resto de las lenguas de mayances. Además, no tiene diferencias dialécticas. La vivienda característica entre los huastecos es una choza redonda y con techo cónico cubierta con zacate o palma, en cuyo vértice colocan una olla invertida para evitar el escurrimiento de agua. El techo se sostiene por horcones de madera,
cuentan con un tapanco en el cual guardan maíz y enseres menores. Las paredes son de varas colocadas verticalmente y atadas con bejucos, y algunas están cubiertas con barro. El piso es de tierra. La choza solo tiene una entrada protegida por una puerta de varas o madera. Esta choza circular tiene un amplio recinto que utilizan como dormitorio y cocina, a veces también como bodega. En el amplio patio de la vivienda se hallan árboles frutales y los animales domésticos, mientras que en los alrededores se encuentran las tierras de siembra. La cestería representa las artesanías más importantes de los huastecos de San Luis Potosí, que elaboran canastas de hojas de palma trenzadas con lianas. La alfarería es una actividad femenina por excelencia. Se fabrican ollas, comales, cántaros y vasijas de diversas formas y tamaños, a veces decoradas con motivos típicos. Se producen textiles, fibras duras, objetos de palma, sopladores, máscaras y sillas de madera. En Ciudad Valles se elaboran productos de talabartería, alfarería, carpintería, florería y cestería. Se hacen tejidos de malla, carpetas, colchas, manteles y mantillas de hilo fino, sillas de palma y reatas de azar. Kikapúes. Los kikapúes se llaman a sí mismos Kikapoa, que significa los que andan por la tierra. Los kikapúes viven en el lugar conocido como el nacimiento de los kikapúes, ubicado en el municipio de Melchor Musquis, Coahuila. Este municipio colinda al norte con el municipio de Acuña, al sur con Buenaventura y Progreso, al oriente con Zaragoza, San Juan Sabinas y Sabinas, y al occidente con Ocampo. La lengua kikapú pertenece a la familia algonquiniana, originaria de las tribus que habitan en el actual territorio de Estados Unidos, y la hablan todos los miembros de esta comunidad. Dicha lengua es de uso exclusivo para comunicarse entre ellos y consideran que no puede dejar de hablarla porque Dios se las enseñó. La mayoría de ellos conoce el español y el inglés. No obstante, el español que hablan es deficiente ya que ninguno de ellos ha recibido instrucción. Los kikapúes tienen dos tipos de vivienda, casas indias y casas mexicanas. La vivienda india tradicional se renueva 2 veces al año. Una es la de invierno, de forma elíptica, con una estructura de troncos delgados y cubiertos de tule a lo largo, formando grandes tapetes. En el centro se coloca el fuego sagrado. Construyen la casa y se bendice para recibir el año nuevo, y es ahí donde ofrecen los sacrificios sagrados para reconocer y adorar a su Dios y a los nuevos miembros de la tribu. Las casas para verano es de forma rectangular, con paredes de carrizo, techo elíptico de tule, con un anexo al frente. En el interior se encuentran camas de varas delgadas sostenidas por troncos, algunas de las cuales tienen colchones o petates, y al centro se encuentra el fuego sagrado. Construyen esta casa quienes se quedan a cuidar el campamento, así como los que no emigran temporalmente a Estados Unidos. La producción artesanal actual consiste en la elaboración de ropa tradicional a partir del curtido de pieles de venado y la fabricación de teguas o mocasines, mitazas o pantalones, ambas adornadas con chaquira. Las mujeres se encargan además de la preparación de la piel del venado para su corte y bordado con chaquira. Realizan esta actividad después de las labores domésticas. Son ellas también quienes se encargan de la comercialización de sus productos. Deciden si los venden, si los dejan a consignación o dan un intermediario. La caza es la principal actividad económica de los hombres kikapúes. Con ella se abastecen de carne y pieles. La cacería tiene un carácter ritual y se realiza de forma grupal durante todo el año, sobre todo de enero a abril, meses de celebraciones religiosas de Año Nuevo, bautizos, misas de agradecimiento y como condición propia de ser kikapú. Los servicios ambientales que presentan los matorrales están los de regulación de nutrientes, polinización, control biológico, hábitat, refugio y criadero de especies endémicas. Asimismo, proporcionan soporte para actividades culturales, científicas, educativas y tienen valor estético. Grado de deterioro. El pastoreo descontrolado es una de las principales causas de deterioro junto a los desmontes para agricultura y ganadería. Esto ocasiona pérdida de la vegetación a causa de la compactación y erosión del suelo. La extracción de especies maderables y explotación descontrolada de plantas como materia prima industrial, por ejemplo, para la elaboración de cera, se destruye la planta en su totalidad.
Existió cacería excesiva y descontrolada, especialmente del berrendo y el borrego cimarrón que diezmaron las poblaciones. Bueno, compañeros, les voy a explicar mi tema que son los matorrales crassicaule, o mejor por sus siglas MC. Este tipo de vegetación, dominada fisonómicamente por cactáceas grandes con tallos aplanados o cilíndricos, que se desarrollan principalmente en las zonas áridas y semiáridas del norte y centro del país, que son del estado de Zacatecas y algunas zonas adyacentes de Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí. Se presenta como cubierta vegetal de Opuntia, siendo las principales especies dominantes de estas nopaleras: Opuntia streptacapta y Opuntia leucotricha. Esta comunidad se desarrolla preferentemente sobre suelos someros de laredas de cerros de naturaleza volcánica, aunque también descienden a suelos aluviales continuos. La precipitación media anual varía entre 300 y 600 milímetros y la temperatura es de 16 a 22 grados en promedio anual. La altura de estos matorrales alcanza generalmente de 2 a 4 metros. Su densidad es variable, pudiendo alcanzar casi 100% de cobertura, y el matorral puede admitir la presencia de numerosas presencias de plantas herbáceas. Generalmente existe ganadería a base de caprinos y bovinos, y es igual importante la recolección de frutos comestibles. Matorral desértico micrófilo. Esta vegetación es la más extendida. Predominan los arbustos de hoja pequeña y es característica de los terrenos planos y partes inferiores de los cerros. Se sitúa principalmente en el altiplano, a una altura de entre 1000 a 2000 metros. Las especies características son arbustivas y sobresale del paisaje la yuca. Es el tipo de matorral de zonas áridas y semiáridas de mayor distribución, formado por arbustos de hojas o foliolo pequeño. Se desarrolla principalmente sobre terrenos aluviales más o menos bien drenados y pueden estar formando por asociaciones de especies sin espinas, con espinas o mezclados. Asimismo pueden estar en su composición otras formas de vida como cactáceas, isotes o gramíneas. Este matorral se encuentra en el noroeste de Sonora y del este de Baja California. Se compone principalmente de Larrea tridentata y Ambrosia dumosa o Ambrosia toidea, que ocupa característicamente las llanuras con suelo profundo, así como las partes inferiores de los abanicos aluviales. Pero también sube muchas veces las laredas de los cerros. La comunidad, en lo que a la flora se refiere, es muy pobre, sobre todo en las especies leñosas, aunque existe un contingente especies anuales, que no hacen su aparición sino en algunos años. La distribución de este matorral se extiende a las zonas más secas de México y en áreas en la que la precipitación es inferior a 100 milímetros anuales. La vegetación llega a cubrir solo el 3% de la superficie, mientras que en estos sitios, con climas menos desfavorables, la cobertura puede alcanzar 20%. La altura varía de 0.5 a 1.5 metros. Larrea y Ambrosia constituyen 90 a 190% de la vegetación en áreas de escaso relieve, pero a lo largo de las vías de drenaje o en lugares con relieves pronunciados aparecen arbustos como especies de Prosopis, Cercidium, Olneya, Condalia, Lycium, Opuntia, Funkeria, Hymenoclea, Acacia, Chilopsis, etc. Del lado de la costa de Sonora, la rea se extiende hasta la comunidad
de Guaymas, donde llega a formar manchones de matorral puro o casi puro. La comunidad que podría merecer el calificativo de vicariante con respecto a la anterior es la que ocupa la mayor parte de la superficie de la zona árida chihuahuense, ubicada sobre el altiplanicie que se extiende desde Chihuahua y Coahuila hasta Hidalgo en altitudes que comúnmente no son inferiores a 1000 metros. Matorrales isotal. Agrupación de plantas del género yucca, conocidas como isotes en el sur de México y palmas en el norte. Se encuentran en las zonas áridas y semiáridas. Constituyen asociaciones importantes como las de yucca filifera y decipiens, yucca carnerosa, yucca periculosa, etc. Esta fisionomía se presenta además de en matorrales en algunos pastizales naturales, gracilios ulifolios, asociaciones de plantas con hojas dispuestas en rosetas, carnosas y espinosas, como agave, echtia, agave lechuguilla, agave striata, huaslirión, etc. Cirio. Agrupación de plantas conocidas con este nombre, Fuchieria. Es abundante en las partes áridas del estado de Baja California y en una porción costera de Sonora. Es notorio por su tamaño, y a veces de más de 15 metros de altura, y su forma peculiar. A continuación se indican otros tipos de matorrales, los cuales no presentan variación en su fisionomía y por lo tanto no se presentan con ese atributo.